Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos compete mucho, que es la hipertensión arterial, una de las enfermedades más prevalentes en nuestro país. Mi nombre es Jonathan David Burgos Fonseca. En este día soy su expositor y espero que la revisión sea de carácter ameno para todos aquellos que nos escuchen y va a ser lo más completa y corta posible. Ya hablando acerca un poco de la hipertensión arterial, debemos tener en cuenta que esta es una enfermedad que es obviamente de carácter crónico y una de las principales causas a nivel de las enfermedades cardiovasculares y muerte prematura que vamos a ver en todo el mundo, esencialmente en Colombia. Algunos de los estudios que estuvimos en cuenta para realizar esta revisión fue un congreso denominado Delphi. Este congreso se realizó aquí en Colombia. Ya vamos a ver más adelante a qué conclusiones se llegaron a raíz de este congreso. Y cabe resaltar que algunos estudios observacionales pues, han demostrado que hay una asociación entre el aumento de la presión arterial, es decir, la tensión en nuestros vasos, con el riesgo del desarrollo de alguna enfermedad cardiovascular y así podemos aumentar el riesgo de la mortalidad. Teniendo esto más en claro, pues en Colombia se ha visto un incremento obviamente de esta enfermedad por parte de la población y se hizo un análisis pues, situacional en salud en nuestro país por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2016, que nos informa que pues, la prevalencia antes de haber realizado un cambio que va a realizar la Sociedad Americana del Corazón, también denominada la AJA, antes de que se hiciera ese cambio, la prevalencia de esta enfermedad de la hipertensión arterial en Colombia era del 22% ante la población general. Posteriormente vamos a ver que cuando llegó ese cambio hubo un gran incremento en esta prevalencia, por lo cual una de las explicaciones posibles era que el aumento había sido debido a la migración de algunos grupos poblacionales del área rural al área urbana, en el caso del 22%. Y normalmente sabemos que en Colombia esta problemática es particular debido a que nuestro país consta de diferentes diversidades de razas, climas y costumbres, por lo cual es un poco más difícil llevar a cabo el tratamiento de esta misma patología y por lo cual debemos generar algunas políticas de prevención que tienen que ser suficientes, en este caso no lo han sido, para que pues gracias a esta diversidad tan variada que tenemos y las altas tasas de pobreza que también miramos actualmente en el país, hacen que esta población, pues nosotros en este caso, sea diferente de poblaciones ya sean europeas y norteamericanas. De manera pues enfática debemos saber que a raíz de la nueva evidencia pues científica, hay algo que respalda que el tratamiento intensivo de la tensión arterial el- mediante el Colegio Americano de Cardiología o el ACC o la Asociación Americana del Corazón, que ya la hemos hablado anteriormente, también de manera laja, establecieron unas nuevas directrices en el 2017. Acuérdense que la prevalencia en el 2016 era del 22%. Gracias a estas nuevas directrices, lo que hicieron fue recomendar, pues obviamente, de manera formal, utilizar menores umbrales, es decir, medidas nuevas de tensión arterial para que haya un comienzo oportuno y no tan tardío para el tratamiento de esta patología que tiene varias consecuencias. Normalmente, pues, en Colombia esta aplicación, como les venía mencionando, la aplicación de estas nuevas pues, reglas y variantes supondría pasar de una prevalencia del 22, que ya hemos tocado el tema, a una prevalencia del 43.3% en la actualidad. Entonces, es un incremento casi el doble, lo cual pues conlleva una preocupación grandísima, ya que podría, por la variación de una sola cifra de el corte para considerar a una persona hipertensa,
equivale a considerar aproximadamente a 21 millones de personas como enfermas. Y su principal objetivo es que tienen que llegar a un objetivo terapéutico de tensión en cuanto a sus cifras de tensión arterial, que en su mayoría tienen que ser menores de 130 milímetros de mercurio. Este, esta problemática que hicieron la Colombiana de Cardiología y la Cirugía Cardiovascular, revisaron cada una de las directrices pues, propuestas por estas dos entidades, la ACC y la AJA, para evaluar si en verdad podrían ser aplicadas al entorno colombiano. Ya vimos por qué, por la alta diversidad, por lo cual se realizó un consenso de expertos basado casi siempre en una revisión exhaustiva de la literatura médica, con énfasis obviamente en el manejo farmacológico, que es lo que más nos compete en este caso, y no farmacológico de la hipertensión arterial, ajustado obviamente a nuestra población. Y en Colombia este consenso fue alcanzado bajo varias declaraciones a través de una ronda de múltiple revisión y proceso de votación, donde pues tenía que llegar a una decisión unánime para hacer un compendio grande para el tratamiento de la hipertensión arterial, donde requirieron pues obviamente una votación mayor del 80% para incluir una recomendación como tal que sí sirviera para esta patología. En cuanto a, a la fisiopatología de nuestra enfermedad, de nuestra patología, como es la hipertensión arterial, a grosso modo, vamos a tener en cuenta que hay unos mecanismos de control de la presión arterial que se evidencian cuando hay una alteración de la misma. Entonces, hay dos mecanismos bien conocidos que son los mecanismos a corto plazo y a largo plazo. Ahí están pues enumerados a la izquierda. A corto plazo, pues encontramos los vasoreceptores, que ya los vamos a profundizar un poco más. Y a largo plazo tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el sistema que mantiene pues un poco la homeostasis de nuestra presión arterial corporal. En cuanto a los vasoreceptores arteriales, que es el sistema a corto plazo, estos se encuentran ubicados en diferentes sitios y repartidos en diferentes momentos de nuestro cuerpo, donde lo que van a hacer es informar a los centros vasomotores medulares para que mantengan una respuesta cardiovascular a los cambios circulatorios. Es decir, cuando detecten que la luz, obviamente, de ese vaso se está cerrando, ellos lo que van a hacer es avisar a los centros medulares que por favor abran un poco más el vaso. Teniendo en cuenta esto, existen tres tipos pues, de estos vasoreceptores. Los de alta presión, que van a estar ubicados en el seno carotídeo, en el callado aórtico. Los de baja presión, que van a estar situados en la arteria pulmonar y en ambas aurículas. Y los de alta y baja presión, que van a estar ubicados en el ventrículo izquierdo y las arterias aferentes renales. Entonces, en caso tal de que se presente alguna alteración de la disminución de la luz del vaso arterial, obviamente estos vasoreceptores van a mandar la respectiva pues, estímulo para que se produzca una vasodilatación. En cuanto a su ubicación, pues respectivamente, para que nosotros entendamos un poco más este esquema, eh, debemos saber que pues obviamente estos vasoreceptores hacen parte del sistema nervioso autónomo, como bien lo vemos ahí enunciado en la parte de arriba. Tenemos la ubicación de los diferentes vasoreceptores, que ya les había hablado un poco de ellos, donde pues los tenemos en el seno carotídeo, en el callado aórtico y obviamente las aurículas derechas. Cada una de ellas, pues, en cuanto a los vasoreceptores del seno carotídeo y el callado aórtico, ellos van a tener una inervación por parte del nervio vago y del nervio glosofaringeo, que son aquellos que van a llegar, pues,
al núcleo del centro vasomotor y correspondientemente ellos van a hacer ese efecto vasodilatador. Mientras que si son estimulados pues en las fibras periféricas de los vasos sanguíneos, ellos lo que van a hacer es una vasoconstricción para que pues obviamente el aporte de la sangre y de oxígeno respectivamente pues pueda llegar a todos los sitios. Entonces, a nivel central, es decir, pues a nivel de nuestro corazón, o que es la estructura más grande, pues obviamente van a generar vasodilatación y a nivel periférico vasoconstricción. Teniendo un poco más en claro lo anterior, debemos tener en cuenta que estas endotelinas son vasoconstrictores locales demasiado potentes, es decir, que son casi de 10 a 100 veces mucho más poderosos que la angiotensina 2, que ya vamos a ver de qué trata esta angiotensina 2 y de dónde sale. Y se sabe que pues actualmente se trata de un sistema muy complejo en el cual pues a grosso modo estas endotelinas se obtienen a partir del proendotelina, posteriormente pasan a proendotelina y posteriormente a la endotelina 1. Actualmente pues existen muchos más tipos de endotelinas, pero en este caso la que nos compete y la de mayor potencia es la endotelina 1, donde pues el endotelio, como su mismo nombre lo dice, es aquel el que la produce, aunque no es el único sitio donde puede ser sintetizada. Esto también puede encontrarse a nivel de las células epiteliales, las células musculares lisas vasculares, los macrófagos, en el seno carotídeo y en numerosos tejidos en los que pues se va a ligar o en donde tiene sus receptores como tal y va a ejercer ese efecto de vasoconstricción potente. Sus dos receptores específicos son el ETA y el ETB, los cuales son capaces pues, de iniciar esos efectos biológicos sinérgicos o diferentes en el seno o en diferentes tipos de células. Ok. Ahora, ya que tenemos un poco más en claro acerca de los sistemas a corto plazo, vamos a hablar acerca de ese sistema de largo plazo. Entonces, cuando este sistema de corto plazo no es capaz de suplir como tal, de hacer ese efecto de vasodilatación de la manera más correcta posible, pues nuestro cuerpo es tan sabio que dice, voy a activar este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que si lo logramos entender con los cuadros que están respectivamente ahí ubicados, vamos a entender dónde van a actuar respectivamente los medicamentos o el tratamiento farmacológico que le vamos a dar a nuestro paciente y posteriormente va a ser mucho más fácil, pues obviamente abarcar esta patología. Comenzando con este sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos a grosso modo también una explicación en donde pues nos vamos al riñón. Sabemos que está ahí ubicado. El riñón va a ser la producción de la renina y posteriormente esta va a actuar a nivel del angiotensinógeno. Este angiotensinógeno, con la ayuda de la renina, se va a transformar en angiotensina 1. Aquí lo vemos bien ejemplificado. A nivel de la angiotensina 1 van a estar las enzimas convertidoras de angiotensina, que ellas van a actuar a nivel de esta angiotensina 1 para convertirla ¿qué? En angiotensina 2. Sencillo. Posteriormente, la angiotensina 2 para poder hacer su conversión o llegar a ese remodelamiento vascular, que es la complicación un poco más grave que podemos ver en la hipertensión arterial, son los inhibidores de los receptores de angiotensina 2, es decir, ahí van a actuar nuestros también conocidos como ARA2. Si no hay angiotensina 2, pues obviamente no va a haber ese remodelamiento vascular. Entonces, hay algunos mecanismos o factores mecánicos que inducen un estrés oxidativo a nivel pues, de nuestro cuerpo, donde lo que van a hacer es hacer ese cambio estructural
provocar esa inflamación vascular y el remodelamiento, que es lo que queremos evitar a toda costa en nuestros pacientes. Estos cambios funcionales también producen una disfunción endotelial, por lo cual, pues, si el endotelio está afectado, muy probablemente no va a poder hacer ese efecto de constricción o inclusive de dilatación, por lo cual, pues, va a ser un poco más difícil tratar a nuestros pacientes. Esto se debe a una relación capa media-lumen, es decir, la afección se va a dar más que todo a nivel de la capa media, lo que va a afectar posteriormente el lumen de la arteria, es decir, la luz, el paso del- de la sangre a través de nuestra arteria. Por lo cual, obviamente, si hay menor luz, va a aumentar la resistencia periférica total, por lo cual se va a traducir en un aumento de la presión arterial. Para explicarlo un poco más fácil, las arterias grandes van a tener una remodelación hipertrófica y las arterias pequeñas van a tener una remodelación eutrófica. ¿Esto qué quiere decir? En cuanto a las arterias grandes, su relación capa media lumen va a estar aumentada, como lo podemos apreciar en la imagen, es decir, a la izquierda es una imagen normal y a la derecha es la imagen modificada, donde en cuanto a las arterias grandes, podemos ver que hay un aumento en la capa media del lumen, ¿sí? Y posteriormente, si pudiésemos hacer la sección completa de una arteria de un vaso grande, pues la encontraríamos del mismo modo, pero lo que las caracteriza es que el lumen del vaso no se ve disminuido, sino que la capa alrededor del lumen, es decir, esa capa media, va a estar aumentada, o sea, va a tener un mayor grosor. En cuanto a las arterias pequeñas, ellas sufren de una remodelación eutrófica, que aquí sí se va a ver afección del lumen, el cual, pues, lo que vamos a ver, según la imagen aquí derecha, es solo este remodelamiento en una sola parte. Es decir, ya no va a ser completamente en toda la capa media, sino normalmente una sola sección. Bueno, yo les venía hablando acerca del Congreso de Delphi que se realizó aquí en Colombia en el año 2016. Los resultados de este consenso pues los abarcamos en esta presentación completamente, y cabe resaltar que esta charla se dio mediante la respuesta a varias preguntas. Entonces, cada una de esas preguntas son las que vamos a ir abarcando detenidamente a nivel de esta charla. Por lo cual, pues, este congreso llegó a decir que en la población colombiana no era posible la aplicación de las nuevas guías, es decir, de la AJA y de la ACC, debido a que puede generar confusión y además de eso genera, pues, un, un colapso en los servicios, pues, de demanda de estas patologías. Entonces, aquí lo que hicieron es que para Colombia, la hipertensión arterial se va a definir con cifras tensionales iguales o mayores de 140/90. Y ese es el punto de corte que quedó actualmente. En cuanto a la meta del tratamiento general, ya la vamos a ver un poco más adelante, pero cabe resaltarla. Se propone, pues, mantener un objetivo menor a 140/90, y en población mayor de 70 años tiene que ser menor de 140 siempre y una diastólica menor de 80. Y se considera en población un poco más frágil o con riesgo colateral una meta un poco más laxa de 150/90. En la nueva clasificación, pues se valora la importancia, obviamente, que se le da a la estratificación del riesgo vascular, y normalmente toca adoptar una escala de riesgo que esté validada en cada población para, obviamente, definir esas metas, y por lo cual se definen dos estratificaciones en nuestra población colombiana. Estas dos estratificaciones son con las que actualmente nos encontramos, es decir, pacientes estadio 1 son aquellos que lleguen de 140/90, ¿sí? Y los estadio 2 son aquellos
que ya vamos a ver más adelante, que superen estas cifras por un poco más. Entonces, se notó pues en algunos pacientes como aportes que en algunos pacientes diabéticos hubo una reducción del 51% en los eventos cardiovasculares, debido a que pues si mantenían cifras tensionales diastólicas menores de 90, pues tenían un mejor pronóstico de vida, o pues también menores de 80 milímetros de mercurio, por lo cual pues se consideró pues iniciar metas diferentes en función del riesgo cardiovascular que tenga cada paciente. Es decir, que ahora el enfoque es más individual. Aquí es un poco más de lo mismo, son algunas recomendaciones y evidencias clínicas que se dieron pues a nivel del estudio, en donde encontramos que pues obviamente si se manejan presiones arteriales diastólicas pues menores de 90, en este caso 82 y 86, pues se obtiene pues que hay una baja en la mortalidad y incidencia obviamente de eventos cardiovasculares. En la población mayor de 70, pues si se obtiene una meta menor de 130-80, pues conlleva efectos significativos que van a contrarrestar todos esos efectos cardiovasculares. Aquí volvemos a ver la estratificación. El estadio 1 es toda tensión arterial que sea entre 140 y 159 milímetros de mercurio en la sistólica o 90 a 99 milímetros de mercurio en la diastólica. Este es nuestro estadio 1. Y el estadio 2 es todo aquel paciente que tenga una cifra de tensión arterial igual o mayor de 160 milímetros de mercurio sobre 100 milímetros de mercurio, para hacerlo un poco más fácil de estratificar. Y algo que cabe resaltar es que se considera en riesgo de desarrollo de hipertensión arterial a todo paciente que esté sano y que con más de 2 tomas en consulta con cifras de tensión arterial sistólica entre 130 a 140 y tensión arterial diastólica de 80 a 90, tiene que hacerse el énfasis en que se debe empoderar a estos pacientes su salud mediante la promoción de actividades de autocuidado y prevención no farmacológica. Es decir, que un paciente que nos llegue con estas cifras tensionales, ya lo vamos a ver más adelante cómo vamos a hacer el diagnóstico correcto, pero paciente que nos llegue con estas cifras tensionales no es necesario instaurar terapia farmacológica inicial. Bueno, estas son un poco de las recomendaciones, obviamente que nos alerta y nos da un campanazo, por decirlo así, esta nueva clasificación de la ACC y de la AJA en buscar metas más estrictas para controlar a nuestros pacientes y ser un poco más estrictos a la hora de llevar nuestra terapia, ya sea farmacológica o no farmacológica. Y toda meta impuesta por el médico pues debe ser seguida con el fin de disminuir las complicaciones, obviamente, de la hipertensión arterial y realizar obviamente siempre la valoración de riesgo cardiovascular antes de iniciar cualquier manejo terapéutico antihipertensivo. Es decir, que antes de abarcar a nuestro paciente debemos realizarle siempre una valoración de riesgo cardiovascular. Entonces, aquí comienzan las preguntas que más nos interesan. Entonces, ¿qué escala de clasificación de riesgo cardiovascular es aplicable a la población colombiana adulta? Aquí la que más nos da, obviamente, el riesgo cardiovascular y es la más conocida, es la escala de Framingham. Ya la vamos a ver más adelante. Aquí la tenemos. Entonces, esta escala de Framingham cabe resaltar que está hecha obviamente para detectar el riesgo cardiovascular de aquí a 10 años. Esta es una escala que es actualmente usada y que obviamente es adaptada para hombres y mujeres para que se tenga un mejor índice de predicción. Y pues aquí se las dejo para que la observen un poco más. No vamos a entrar muy en detalle esto porque pues esto se supone que debería hacerlo el médico. Y pues se les recomienda pues obviamente siempre esto iniciar con el cálculo del riesgo cardiovascular. Entonces, a grosso modo, en el lado izquierdo tenemos la tabla de Framingham para nuestras pacientes femeninas.
donde vamos a ver unos ciertos puntajes por edades, también según el colesterol total y la edad, una relación de la edad con el hábito del tabaquismo, también una relación del HDL y también una relación con aquellos pacientes que están bajo tratamiento y la presión sistólica, al igual que aquellos que no estén en tratamiento. Y posteriormente al final encontramos cómo sería el puntaje total y el riesgo a 10 años. Entonces, dirán, digamos un puntaje de 10. Entonces corresponde a 1% de riesgo de adquirir un evento cerebrovascular en 10 años. Por lo cual, obteniendo ya el puntaje, vamos a encontrar que así clasificamos a nuestros pacientes con riesgo cardiovascular. Entonces decimos que es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular leve, moderado o severo. Este tema no nos compete, pero como añadidura, debemos resaltar que cuando encontramos a un paciente que tenga un riesgo cardiovascular moderado o severo, en nuestro país actualmente existen algo que se llaman las RIAs, es decir, las rutas de atención integral en salud, donde posteriormente si encontramos un riesgo moderado o severo, este paciente es derivado a la ruta integral en salud para riesgo metabólico y cardiovascular, donde allí posteriormente se desencadenará y se le darán sus respectivos exámenes para ver si es dirigido únicamente a la ruta de atención integral específica para la hipertensión arterial o si es el caso, si se le encuentran algunas otras patologías, pues se le deriva a las rutas específicas de cada uno, es decir, las RIAs para diabetes mellitus, RIAs para enfermedad renal crónica, RIAs para el cese del consumo del tabaco, porque pues son cosas que son patologías que están asociadas y van muy de la mano junto con esta patología de la hipertensión arterial. Esto sí es un poco mejor, ya que vamos a ver qué ayudas para clínicas son fundamentales para el inicio y que se debe tener en cuenta en el paciente hipertenso en Colombia. Entonces se debe realizar obviamente una tamización de presión arterial a toda persona menor de 50 años mediante tomas ocasionales al menos una vez al año. Es decir, población menor de 50 años debe asistir al médico por lo menos una vez al año y él tiene que hacerle tamización de la tensión arterial. A toda persona mayor de 50 años también se le deben hacer tomas de tensión arterial al menos cada 3 meses, ya que es un factor de riesgo que vamos a encontrar en esta patología. En personas que tengan un diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial, siempre se les debe evaluar el daño en órgano blanco mediante un cuadro hemático, glicemia pre, perfil lipídico, electrolitos, TSH, creatinina, calcio, sodio, potasio, parcial de orina, microalbuminuria, ácido úrico y electrocardiograma una vez al año. Y el ecocardiograma se reserva en caso de que haya un criterio clínico y se sospeche de compromiso de órgano blanco. Entonces, todas esas pruebas que vemos ahí, si tenemos un paciente que tenga un diagnóstico y esté en tratamiento de hipertensión arterial, debemos realizar esos exámenes. La frecuencia de la evaluación mediante los laboratorios en individuos con diagnóstico y tratamiento arterial también se van a dar debido a los factores de riesgo que tenga, es decir, si es un paciente obeso, con predisposición a que tenga alguna enfermedad de tipo inmune, puede ser en este caso hiper o hipotiroidismo, toca hacerle obviamente siempre la tamización para estas pruebas, al igual que las pruebas respectivas para la edad. Aquí nos vamos a detener un poco para que podamos entenderlo un poco mejor. Para hacer un diagnóstico correcto de nuestros pacientes con hipertensión arterial, debemos recomendar al paciente obviamente la medición y el registro sistemático de su presión arterial bajo el esquema del AMPA. Este AMPA son tomas diarias, diurnas y nocturnas de la presión arterial durante 6 días consecutivos o más
en cualquiera de las siguientes situaciones. Que haya un seguimiento del paciente con diagnóstico de hipertensión arterial, es decir, a todo paciente que tenga tratamiento y que sea diagnosticado con hipertensión arterial, se le manda un esquema AMPA para ver cómo está funcionando ese tratamiento. Cuando sospechemos de una hipertensión arterial de bata blanca, que es cuando nuestro paciente no coinciden las cifras que tomamos en el consultorio con las cifras que encontramos obviamente en el AMPA, entonces debemos matarlo. Cuando se sospeche que no hay una adherencia al tratamiento, debemos seguirlo. Cuando hay daño de órgano blanco o aumento del riesgo global, aunque tenga cifras tensionales adecuadas en la consulta. En cualquiera de estas situaciones, debemos mandar este esquema de AMPA para que podamos prevenir cualquier complicación en nuestros pacientes. En cuanto al mapa, esta es una monitorización ambulatoria de la presión arterial, la cual se realiza en 24 horas y la cual siempre se manda pues cuando llega un paciente a nuestro servicio de urgencias y no estamos seguros de si en verdad es hipertenso o no, entonces le mandamos este esquema para que nos dé pues una visión un poco más amplia a ver si de verdad está sufriendo episodios de hipertensión arterial. Este realiza tomas aleatorias durante 24 horas y la monitoriza. Y esta normalmente se hace pues para la tamización de nuestra hipertensión de bata blanca y cuando haya modificación del tratamiento. También cuando exista riesgo pues cardiovascular incrementado y siempre pues debemos dotar a nuestro personal de salud pues con la monitorización de la tensión arterial. Aquí vamos, antes de entrar, esto ya es algo del tratamiento de la hipertensión arterial, pero antes de entrar como tal al manejo farmacológico, que es como lo que más vamos a ver en consulta, también debemos hacer énfasis en el manejo no farmacológico de la patología. ¿Esto qué quiere decir? En nuestros pacientes, que ya lo vimos anteriormente, que ya les expusimos, que ya les expuse, paciente que llegue con cifras tensionales menores de 140 a 90 se considera un prehipertenso en nuestra comunidad. A estos pacientes no se les instaura medidas farmacológicas, a ellos se les hace modificación en los estilos de vida. ¿Esto qué quiere decir? Se ha comprobado, en esta tabla está resumido, que la reducción del peso previene, obviamente, el desarrollo de esta enfermedad y por lo cual la medida terapéutica que más vamos a tener en cuenta aquí es el peso corporal, es decir, el índice de masa corporal, lo cual debemos mantener entre 18,5 a 24,9, que es un índice de masa corporal normal para el peso y la talla, lo cual ha garantizado que haya una disminución del 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilogramos de pérdida de peso que tenga el paciente. Es decir, es una cifra suscitadamente pues importante. En cuanto a adoptar un plan de dieta tipo DASH, que es la dieta más recomendada en nuestros pacientes hipertensos o prehipertensos, también normalmente, pues, esta es una dieta que es rica en frutas y vegetales, productos lácteos, bajos en grasa y contenido de grasas saturadas y grasas totales. Se ha demostrado que tiene un impacto en la tensión arterial disminuyendo de 8 a 14 milímetros de mercurio. También la reducción del consumo de sal en la dieta, donde siempre se les recomienda pues, reducir el consumo de sodio a no más de 2,4 gramos de sodio o de 6 de cloruro de sodio, es decir, pues de obviamente nuestros saleros. Normalmente se recomienda pues quitar el salero de la mesa, pero no es muy recomendable, sino pues obviamente seguir con las ingestas de sodio pues calculadas, ya que si la gran mayoría sabemos que la sal acá en Colombia viene yodada y por lo cual es el único modo que nosotros podemos conseguir el yodo. Esto ha disminuido de 2 a 8 milímetros de mercurio la tensión arterial. La actividad física es lo más recomendable también en estos pacientes de esta y cualquier otra patología,
donde pues el generar esta actividad física heroica regular, como caminar, sí se ha demostrado que reduce de 4 a 9 milímetros de mercurio la tensión arterial. Cabe resaltar que en la actividad física para los adultos se recomienda que sean de 150 a 300 minutos semanales de actividad física. ¿Esto qué quiere decir? Estos pacientes que se les recomienda la actividad física deben hacer estos 300 o 150 minutos a la semana, pero, óigalo bien, es a la semana, no es un fin de semana. Es decir, tienen que estar repartidos a raíz de la semana. Entonces, si son 150 minutos semanales y tenemos 5 días entre semana, por decirlo así, tendría que ser 30 minutos diarios para alcanzar esa meta. Por lo cual, pues, aquellos pacientes deben ser rigurosamente estrictos con esas medidas. Estos 150 a 300 minutos de actividad física equivalen a 10.000 pasos diarios. Entonces es un poco más fácil, ya que estamos en la era de la tecnología, calcular un poco más cuánto debemos de realizar. Obviamente, siempre se les hace énfasis en la moderación del consumo del alcohol, al igual que del tabaco, si no, pues se derivaría cada uno, obviamente, a su ruta respectiva, por lo cual limitar el consumo de cada una de estas sustancias se ha demostrado que disminuye de un 2 a 4 milímetros de mercurio las cifras de tensión arterial. Bueno, ahora sí lo que nos compete, en su gran mayoría, lo que más necesitamos, lo que más manejamos, es el manejo farmacológico. Entonces, esto va de acuerdo al sistema de salud y la diversidad de la población colombiana. Entonces, a grosso modo, encontramos que hay diferentes y numerosas familias de fármacos que utilizamos para el control de la tensión arterial. En este caso, tenemos los diuréticos beta-adrenérgicos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, también denominados IECAS, los bloqueadores de los canales de calcio, los ARA2 y los bloqueadores AMP. Su preferencia del uso, pues ya los vamos a ver, van a estar dictamentados por unos parámetros, es decir, para obviamente orientar nuestro manejo farmacológico debemos tener en cuenta el costo, las enfermedades asociadas, la efectividad, la tolerancia de nuestro paciente y los efectos que vamos a esperar y los impactos sobre la calidad de vida del mismo. Entonces, vamos a comenzar. Estos son los eh, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que ya si se acuerdan, ellos actuarían a nivel de la angiotensina 1 para convertirse en angiotensina 2. Ellos llegan a inhibir esa enzima. Entonces aquí vamos a encontrar los que más conocemos, que son los priles, la familia de los priles. Está el benaceprilo, captoprilo, silasaprilo, enalapril, espirapril, fosinopril, lisinopril, perindropril, quinalapril, ramiropril y taldropril. Entonces, cada uno de ellos, si nos damos de cuenta, tiene una biodisponibilidad, que la biodisponibilidad es el porcentaje que puede ser absorbido por nuestro cuerpo y su tiempo máximo que dura en hacer pues el efecto. Obviamente el tiempo de eliminación, es decir, cuánto dura en nuestro cuerpo y por dónde se excreta. Entonces, muchos de estos medicamentos son de excreción renal y algunos otros se excretan por heces, en donde pues dependiendo del enfoque que le demos a nuestro paciente, vamos a ver cuál es el más efectivo al momento de hacer nuestra terapia. En cuanto a los más utilizados en Colombia, el captopril tiene una biodisponibilidad del 60 al 70%. Tiene un tiempo máximo para hacer efecto de 1 a 2 horas y su tiempo de eliminación dura de 2 hasta las 12 horas y su principal medio de excreción es renal.
En cuanto al enalapril, tiene una disponibilidad del 50 al 60%, llega a ser un pico máximo a las 3 a 4 horas y tiene una vía media de 10 a 12 horas en el cuerpo y su excreción es renal. Es decir, estos dos medicamentos casi siempre se dan cada 2 veces al día, o sea, cada 12 horas. El fosinopril y el lisinopril tienen una biodisponibilidad del 30%, es decir, no tienen un gran efecto sobre el cuerpo, pero la ventaja de estos medicamentos, de estos fármacos, es que tienen una excreción por medio de las heces, por lo cual no forzamos a nuestro riñón, que ya está encargado de hacer ese sistema renina-angiotensina-aldosterona. También tenemos el quinalapril y el ramipril, que también su excreción es renal y su vía media va desde las 3 a 25 horas y su biodisponibilidad va del 65 al 60%. Entonces, hay algunas clasificaciones de estos IECA que pues no nos competen en este caso, pero pues es necesario saberlas. Son los IECAs que tienen un radical sulfhidrilo, que es el captopril, los IECAs con radical carboxilo, que son el benzenapril, cilapril, enalapril, espirapril, lisinopril, perindropil, quinalapril, ramipril, y los IECAs que tienen un radical fosfínico, que es el fosinopril. Todos ellos, debido a sus radicales, tienen un mayor efecto o menor dentro del cuerpo. Y eso lo vamos a ver representado, obviamente, en el tiempo de eliminación y en la biodisponibilidad, al igual que su unión a las proteínas. Ok. Entonces ya sabemos que los IECAS, obviamente el captopril representa un porcentaje de absorción del 60 al 70% y puede reducirse en un 40% si se administra con alimentos. Entonces por eso a nuestro paciente ya sabemos que este alcanza su vida media dentro de su pico máximo entre 1 a 2 horas. Entonces queremos decirle a nuestro paciente si lo vamos a dar, entonces que se lo tome 1 o 2 horas antes de que ingiera algún alimento. En el caso del quinalapril, su absorción se va a ver reducida solo porque se administra con alimentos de contenido graso, entonces por eso casi nunca se usa. También acerca del captopril, dice que tiene un inicio de acción mucho más rápido y se detectan concentraciones plasmáticas a los 15 minutos, entonces pues, es un fármaco de alta acción y rapidez. Y las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan en un entorno de 1 a 2 horas, que ya lo habíamos visto. En el enalapril acaban de 3 a 4 horas y las del lisinopril se absorben lentamente de 6 a 7 horas. Pero si nosotros necesitamos reducir la tensión arterial o que dure el efecto un poco más de tiempo, pues ya debemos saber qué medicamento queremos aplicar. Estas son algunas de las interacciones, es decir, cuando está contraindicado los IECAS y que podría probablemente generar un efecto adverso. Entonces, en el caso obviamente del ácido acetil salicílico, también denominado ASA, estos producen pues una disminución del efecto hipotensor, es decir, que no causan, o sea, no dejan que se vasodilaten las arterias, por lo cual hay una inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. Por lo cual, pues, si un paciente está obviamente con este medicamento, o sea, anticoagulado, lo mejor es no darle una terapia con IECA. En cuanto obviamente al alcohol, este siempre va a estar contraindicado en cualquier medicamento. En este caso, debido a que obviamente va a potenciar su efecto hipotensor, que es algo que no queremos. Con el halopurinol, ya que también hay un aumento en la susceptibilidad al síndrome de Stevens-Johnson y de reacciones de hipersensibilidad. Cuanto a los anestésicos, tampoco podemos darlo en combinación con los IECA debido a que generan un efecto hipotensor mucho mayor. Al igual que con los antagonistas de calcio, los antiácidos también van a generar ese potente efecto hipotensor, que es lo que no queremos, sino obviamente solo mantener a nuestro paciente
obviamente controlando la presión arterial sin causarle efectos adversos por un tratamiento mal instaurado. En cuanto a los AINES, obviamente ellos van a inhibir ese efecto de hipotensión, por lo cual no estaríamos haciendo nada. También debemos evitar, obviamente, administrarlo con los bloqueadores beta, debido a que potencian el efecto hipotensor, con la climetina, ya que podría generar neuropatías graves, con la digoxina, ya que podría haber aumentos graves y plasmáticos de digoxina con captoprilo, y obviamente con diuréticos cerradores podrían generar hipercalemia. Y con los diuréticos tiacídicos puede haber un aumento del riesgo de la insuficiencia renal, ya que si nos damos cuenta, la mayoría de estos IECAS son procesados a nivel renal. Entonces, si tenemos un paciente que puede que tenga una afección a nivel renal, lo más probable es que no le podamos instalar de primera instancia una terapia farmacológica con el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Continuando, entonces acá hay un poco de otros más interacciones que están contraindicadas con la furosemía por el riesgo obviamente de la insuficiencia renal, con la insulina, con el litio, con la lovastatina, con la naloxona, con la nicardipina y con las tetraciclinas. Porque se ha demostrado que con las tetraciclinas el quinalapril disminuye la absorción de las mismas porque hay una presencia del carbonato de magnesio que es una formulación de los IECA, que eso ya lo vimos también anteriormente, que había IECAs con radical carboxilo. Entonces, ahí estaría la explicación. Aquí vamos a comenzar es con los medicamentos ARA2. Estos pertenecen a dos grupos químicos, los binefenil tetrazoles y los no bifenil tetrazoles. Esta solo es una clasificación superficial, de por sí los arados son las familias de los TAN, los terminados en TAN. En este caso están los sartán, valsartán, irbesartán, caldesartán, eprosartán y termisartán. Teniendo ya en claro cada uno de ellos, ellos ya sabemos que actúan a nivel de la conversión de la angiotensina 2 a la remodelación vascular. Entonces ellos van a inhibir esa conversión. Entonces, en cuanto a las propiedades farmacocinéticas de cada una de ellas, es decir, la biodisponibilidad, la eliminación de cada uno de ellos, entonces encontramos que el losartán hace efecto en un tiempo máximo de 1 hora, tiene una biodisponibilidad del 33%, su vida media es de 34 horas y es excretado 60% en orina, en heces, qué pena, y 35% en orina. Entonces, en pacientes que puedan tener alguna disfunción en el sistema renal, este podría ser indicado. Pero el valsartán, si nos damos cuenta, tiene una vida media más corta, una biodisponibilidad un poco menor y un tiempo máximo un poco mayor, pero en cuanto a su excreción, para un paciente que tenga una enfermedad renal sería perfecto. Esto debido a que pues, se excreta 83% en heces y 13% en orina. Por eso es tan importante hacer la revisión de cada uno de estos fármacos para que podamos dar una orientación mejor definida a nuestros pacientes con patologías combinadas, que normalmente son aquellos que llegan a nuestra consulta. El irbesartán tiene un tiempo máximo de 1 a 2 horas, tiene una disponibilidad del 70%, una vida media del 53 al 93% y una excreción en heces del 80% y una en orina por el 20%, es decir, es un medicamento muy bien recomendado. Estos otros, el candesartán, el prosartán, no están actualmente en Colombia. En cuanto al termisartán y el olmesartán, el telmisartán tiene una vía media de 500%. Su biodisponibilidad es del 43%
y su excreción en heces es del 98% y en orina del 2%, o sea, sería un medicamento perfecto para un paciente con falla renal. Continuando, pues algunas indicaciones de los arados, de acuerdo obviamente a la evidencia. Entonces, en hipertensión arterial, obviamente ellos están completamente indicados. Ya en combinación de enfermedades, es decir, hipertensión arterial con diabetes mellitus y enfermedad renal, únicamente están indicados el losartán y el irbesartán. En cuanto a la prevención del ACV, el deterioro cognitivo, obviamente están indicados el losartán, el valsartán, el candesartán y el letrozartán. En cuanto a la disfunción del ventrículo izquierdo, están indicados el losartán, el valsartán y el candesartán. Y en pacientes que tengan alto riesgo pues, de eventos cardiovasculares está el valsartán y el telmisartán. Continuando, tenemos nuestro otro grupo de fármacos que también están indicados en el manejo de la hipertensión arterial. En estos encontramos los antagonistas de los canales de calcio, que ellos lo que van a hacer es, ellos se van a dar ese a nivel del intercambio, obviamente, de los iones cálcicos, en donde pues vamos a encontrar dos grupos principalmente, que son los no dihidropirínicos y los dihidropirínicos. Cabe resaltar que es importante conocer cada grupo de medicamentos detenidamente, debido a que cuando vayamos a instaurar las terapias farmacológicas, ya sea monoterapia, biterapia, terapia triple, va a ser mucho más fácil saber de qué estamos hablando. Entonces, en cuanto a los antagonistas no dihidropirínicos, están el verapamilo y el diltiazem. Actualmente no existen más. Y en cuanto a los dihidropirínicos, son todos aquellos que terminan en pino. Ya vimos que los YECA terminan en pril, los ARA2 terminan en TAN, y aquí los antagonistas del calcio dihidropirínicos terminan en pino. Entonces están nifedipino, amlodipino, nicardipino, y esos tres son los que están en Colombia actualmente. Los otros no los encontramos en nuestro país. Entonces, aquí encontramos en la tabla inferior los que más obviamente utilizamos y por lo cual son los más importantes a resaltar. Entonces, en cuanto al nifedipino, que es como el medicamento reina de este grupo, encontramos que es por vía oral, todos estos medicamentos se administran vía oral. Su dosis es de 30 a 100 miligramos diarios. Tiene una absorción del 90%, es decir, tiene una muy buena absorción. Una biodisponibilidad del 65% y su metabolismo es a nivel hepático y su excreción es renal. Normalmente alcanza su nivel plasmático en 2 a 5 horas. Y en el caso del verapamilo y el diltiazem, pues estos son no dihidropirínicos que más adelante vamos a ver qué pasa con estos medicamentos. Pero por el momento sabemos que sus dosis respectivamente son de 248 o 480 miligramos día y de 180 a 360 miligramos día. Cada uno obviamente tiene una disponibilidad diferente, el verapamilo de 10 a 20% y el diltiazem del 25 al 35%, y todos ellos van a ser un metabolismo de excreción hepático-renal. Aquí encontramos otro tipo de medicamentos, otro grupo, que en este caso son los diuréticos tiazídicos, que ellos son aquellos que son derivados de las benzotiazidas y algunos congéneros, que en este caso encontramos la hidroclorotiazida, que ella ya está de por sí mandada a recoger en nuestro país, y cabe resaltar que en pacientes masculinos está contraindicada debido a que podemos encontrar que tiene la producción de la disfunción eréctil. Tenemos también la clortaliona y aquí no está, pero está la indapamida. Esos son los únicos tres diuréticos tiazídicos que vamos a encontrar en nuestro país, cabe aclarar. Los otros los vamos a encontrar más bien para otros tipos de regiones.
Entonces, la hormona adrenocorticotropa actúa sobre dos tipos de receptores, los B1 y los B2. El B1 en los músculos lisos y en los hepatocitos, actuando el fosfatidilnositol y el calcio como segundos mensajeros, y los B2 ubicados en el tubo distal y en las porciones cortical y medular del túbulo colector. ¿Esto qué quiere decir? Estos diuréticos tiazídicos van a tener esos dos receptores, en donde lo que van a hacer es no permitir que haya ese intercambio, por lo cual van a salir en orina. ¿Listo? Su vía de administración es oral, su vía media es de 21 horas y su vía de eliminación únicamente va a ser por la orina. Su dosis normalmente va desde 5 a 10 miligramos día y se administra una vez al día, cualquiera de ellos. Y alguno de los complicaciones, efectos adversos que podemos encontrar en nuestros pacientes que tienen terapia farmacológica con diuréticos tiazídicos es hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipercalcemia, alcalosis metabólica, acidosis metabólica, hiperuricemia, dislipidemias, trastornos sexuales, que ya lo habíamos mencionado, dermatitis generalizadas graves, pancreatitis necrotizantes y nefritis intersticial alérgica. Aquí están un grupo de medicamentos, de fármacos que normalmente solo, la verdad, no existen en Colombia y aún siguen bajo estudio y la verdad no son tan recomendados, que son los inhibidores redirectos de la renina, que ya sabemos que ellos actúan a nivel de la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1, donde pues se llega a la renina. Estos normalmente no están indicados debido a que pues, su concentración máxima se alcanza de 1 a 3 horas, pero su disponibilidad es del 2 al 3%, por lo cual pues, y tiene una vida media demasiado grande, donde es de 34 a 41 horas, entonces de por sí tiene una absorción muy lenta, una biodisponibilidad muy baja en el cuerpo, por lo cual pues obviamente no es muy recomendado su uso. Y el único que encontramos es el alisquireno. Este se metaboliza también en el hígado y se elimina pues totalmente el 78% en este. Entonces de por sí no es un medicamento que se recomiende mucho y tampoco está disponible en Colombia, pero pues cabe resaltar que existe. En cuanto a los alfa-adrenérgicos, son clasificados de acuerdo a su afinidad a los receptores alfa o a los alfa-2 en tres subtipos. Están los no selectivos, alfa-1 y alfa-2, que son, puede ser la fentolamina o la fenoxibenzamina. Los bloqueantes selectivos alfa-2, que son los presinápticos, yohimbina y ribosine, y los bloqueantes selectivos alfa-1, que son los más conocidos en nuestro país, que están prazosin, terazosin, doxazosin, alfucina y tamsulosin. Estos receptores alfa-1 están normalmente localizados en las uniones postsinápticas de la célula muscular lisa vascular, donde va a tener esa acción media vasoconstrictora de la noradrenalina. Aquí tenemos entonces los que más nos competen. Entonces está algunas características farmacocinéticas, ya sabemos más o menos cómo funcionan. Entonces está la doxazosina con su biodisponibilidad del 65%, un tiempo máximo de 14 horas y una vida media del 98%. Sí, sí, del 98%. Y su unión a proteínas plasmáticas del 99%. En cuanto a la prazosin, tiene una disponibilidad oral del 57%, un tiempo máximo de 3 horas y una vida media del 35%. Todos estos casi siempre también son excretados mediante orina. Y cada una de su administración tras una comida tiene un contenido alto en grasas, por lo cual pues, se recomienda que no se administre junto con comida ninguno de estos alfa-adrenérgicos, ya que reduciría su biodisponibilidad en un 60-70%, es decir, si le administramos una doxazosina con alimentos altos en grasa, no va a tener ningún efecto. Normalmente la prazosin y el resto de estos fármacos son capaces de potenciar los efectos vasculares de los antagonistas de calcio, especialmente los dihidropirínicos, es decir,
el nicardipino, el nifedipino, todos ellos no se pueden dar en conjunto con los alfa bloqueantes. Ya vamos a ver las combinaciones recomendadas y cómo se instauran cada una de las terapias farmacológicas. Por el momento solo estamos haciendo énfasis en cuáles son cada uno de los medicamentos o fármacos requeridos para hacer una terapia. Y aquí tenemos otro grupo grande que son los beta bloqueadores, puede ser beta 1 o beta 2, y cada uno de ellos pues se caracteriza porque son no selectivos y cardioselectivos, por lo cual pues en cuanto a los no selectivos encontramos el propanolol, son todos aquellos que terminan en LOL, está el timolol, nadolol, pindolol, pentubolol y la betalol. En cuanto a estos no selectivos, encontramos encolombiados, que son los más usados actualmente, que son el propanolol y la betalol. De resto y el timolol. De resto no encontramos más disponibilidad en nuestro país. En cuanto a los cardioselectivos, eh, podemos encontrar el atenolol, metoprolol, acetubolol y el esmolol. En este caso, el único que no encontramos actualmente aquí en Colombia es el acetolol. Y hay otros bloqueadores betados que son la butoxamina y bloqueadores alfa y beta que también puede ser considerado el labetalol. Entonces, actualmente pues vamos a ver también su vía media, disponibilidad y sus dosis, que en cuanto al propanolol, su vía media es de 3 a 5 horas, tiene una disponibilidad del 90% y su dosis va de 40 a 80 miligramos día. En cuanto el atenolol, que es el que también vamos a ver aquí en Colombia, tiene una vida media de 7 a 8 horas y una disponibilidad del 50% y su dosis es de 50 a 100 miligramos día. Y en cuanto al metoprolol, tiene una vida media de 3 a 4 horas y una disponibilidad del 40% y su dosis oral es de 100 a 200 miligramos día. Cabe resaltar que estos también se excretan de manera renal y son sintetizados o pues metabolizados en el hígado. Ahora sí, eh, para iniciar nuestro tratamiento farmacológico, debemos hacer, obviamente, se recomienda iniciar con un diurético tiacídico si no hay contraindicaciones o con cloftalidona o indapamida, en caso tal de que la tengamos disponible. También, a pesar de que pues podemos iniciar obviamente el tratamiento con una tiacida, debemos valorar obviamente qué tan benéfico es para nuestro paciente, obviamente, el inicio de este tratamiento. Para los pacientes que ya están recibiendo tratamiento con hidroclorotiazida, que pues obviamente aún la tenemos en el país, pero pues debido a sus efectos ya también está mandada a recoger, pues en caso tal de que podamos seguir su tratamiento y esté controlado con la hidroclorotiazida, seguimos el tratamiento con hidroclorotiazida. En cuanto a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, debemos tenerlos como una opción alterna para el inicio del tratamiento, es decir, que si no indicamos diuréticos tiacídicos, podemos indicar el inicio de los IECA, ya que pues ellos también tienen una disminución en el impacto de la hipertensión arterial en órgano blanco. Y en caso tal, obviamente, de que estén contraindicados los IECA, entonces comenzamos con ¿qué? Con un ARA2. Entonces, ese es nuestro esquema de monoterapia. Nuestro esquema de monoterapia va a ser iniciar con un diurético tiacídico. Si no podemos con un diurético tiacídico, comenzamos con un IECA. Si el IECA no lo podemos dar porque está contraindicado, como puede ser un paciente con enfermedad renal, que ya vemos que se procesan más que todo en riñón, entonces nos vamos para un ARA2, que los ARA2 ya sabemos que tienen la mayoría de ellos una excreción por heces. Entonces nos queda mucho más fácil. Entonces vamos, diuréticos tiacídicos, IECA y ARA2. Para iniciar el tratamiento con estos medicamentos antihipertensivos, entonces en personas menores de 70 años que tengan hipertensión en etapa 1, siempre tenemos que hacer obviamente todo lo que ya les mencioné anterior, es decir, calcular su riesgo cardiovascular, verificar que no tenga daño en órgano blanco, mirar que no tenga enfermedad renal, diabetes mellitus.
También cabe resaltar que cualquier paciente que tenga hipertensión, que sea de etapa 2, que si retomamos, es decir, aquellas que tengan cifras tensionales mayores de 160 a 100 milímetros de mercurio, ya se consideran en etapa 2 y estos pacientes que lleguen con esta etapa, es necesario que comencemos a la instauración de una terapia farmacológica combinada inmediatamente. No comenzamos con monoterapia, que es el caso anterior, sino con terapia farmacológica combinada. Obviamente, siempre debemos tener en cuenta que estos pacientes debemos realizar el énfasis de riesgo-beneficio y obviamente ofrecer la mejor terapia pues, que se le puede a este tipo de pacientes. Existe evidencia que al iniciar, obviamente, tratamiento hipertensivo con un bloqueador de los canales de calcio en personas mayores de 60 años y en personas afroamericanas de cualquier edad, pues tiene un mejor índice de predicción. Entonces, aquí tenemos una excepción a la regla, que es en caso tal de que tengamos un paciente afrodescendiente, no se le inicia tratamiento con un diurético tiacídico, se le inicia tratamiento principalmente con un bloqueador de los canales de calcio dihidropiridínico. Los no dihidropiridínicos casi no los usamos en este ámbito. Y en caso tal de que no podamos con un bloqueador de los canales de calcio dihidropiridínico, nos vamos con un diurético tiacídico. Los IECA casi nunca los usamos en estos pacientes a menos de que ya se nos salga de las manos, al igual que los ARA2. Aquí, bien grande, resaltado, obviamente los beta bloqueadores nunca se dan como una terapia inicial para hipertensión. Nunca se dan, están contraindicados. Ya estos sí se pueden ser considerados en personas jóvenes que tengan pues estadios de esta enfermedad, pero para pacientes que ya sean mayores, la verdad, o en cualquier tipo de paciente, la verdad, los beta bloqueadores no son una buena recomendación para terapia inicial de la hipertensión. En caso de que haya intolerancia o contraindicación a los YK2, pues se puede iniciar ya sea con un bloqueador de los canales de calcio hidropiridínico o con un diurético tiacídico o con un bloqueante alfa, pero por último, la última medida que tenemos son los beta bloqueadores. Si la terapia se inicia con un beta bloqueador, en caso tal de que se inicie aunque esté contraindicado, se necesita obviamente un segundo fármaco, es decir, que se puede agregar un bloqueador de los canales de calcio dihidropiridínico en lugar de un diurético tiacídico. Al iniciar terapia combinada, siempre se instaura, es cuando hay un paciente con hipertensión arterial en estadio 2, ya lo hemos visto, y aquí está el tratamiento escalonado que ya les había mencionado, que es decir, aquí se intercambiaron los papeles, pero pues ese es más o menos el orden en el que comenzamos la terapia farmacológica en nuestros pacientes. Puede ser en el caso de, pues obviamente tratarse de un paciente afrodescendiente, comenzamos con la instauración de un bloqueador de los canales de calcio dihidropiridínico. En caso tal de que no sea un paciente afroamericano, entonces podemos comenzar con IECA. En caso tal de que el IECA esté contraindicado, entonces nos vamos para un ARA2. En caso tal de ser un paciente afroamericano, pues el segundo medicamento pues, indicado es un diurético tiacídico. Entonces es un poco más fácil de entenderlo ahora que ya tenemos toda la teoría anterior. ¿A qué tipo de pacientes se le debe suministrar la terapia combinada y qué medicamentos debemos usar en estas combinaciones? Eso es un poco más de lo que ya les había hablado anteriormente, el cual, pues obviamente la terapia combinada se inicia en dos situaciones, que llegue un paciente con una hipertensión arterial estadio 2, ya lo vimos, o en caso tal de que la terapia instaurada inicial, es decir, la que solo estábamos dando como monoterapia de un medicamento, falle y no logremos hacer control de las cifras tensionales con dosis máximas del medicamento. Entonces, aquí lo que hacemos es aprovechar obviamente la sinergia de cada medicamento, ya que sabemos dónde actúa cada uno de ellos, para que podamos generar ese efecto hipotensor
por la de lado. Entonces, los principales motivos, obviamente, para usar esta terapia combinada es que tienen pacientes que no han logrado su control de la hipertensión arterial, que son más o menos del 30 al 54% en Colombia, y el tratamiento de primera línea, que tienen, pues, obviamente, efectos cardiovasculares o un daño subclínico de órgano, también se les instaura de una vez terapia combinada, y cuando la dosis de terapia máxima falla, y vamos a darnos cuenta cuáles son los beneficios. Obviamente disminuir el riesgo cardiovascular, tener un mayor efecto hipotensor, mejorar la adherencia al tratamiento. Algunos de estos medicamentos ya vienen, es decir, ya vienen combinados, por lo cual pues es mucho más fácil suministrarlos y no que el paciente deje el medicamento porque son demasiadas pastillas que tomar. Actualmente, pues obviamente se da pacientes con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial de estadio 2 y se sugiere para un manejo más intensivo de la hipertensión arterial. Aquí los grupos más utilizados en combinación, y que ya vamos a ver cuáles combinaciones sí se pueden hacer y cuáles no se pueden hacer, son los IECA, los ARA2, los bloqueadores de los canales de calcio hidropirínicos y los diuréticos tiacídicos. Estos cuatro grupos de medicamentos son los que vamos a tener en cuenta para instaurar nuestra terapia combinada. Entonces, en cuanto a la combinación de estos dos medicamentos, que es lo que más nos importa en esta revisión, entonces hay algunas combinaciones que deben evitarse. Entonces, los beta bloqueadores con clonidina no se pueden dar porque pueden causar un bloqueo auriculoventricular avanzado, una disfunción del nodo sinusal. Los beta bloqueadores y los calcioantagonistas no dihidropyridínicos, o sea, el verapamilo y el diltiazem, no se pueden dar junto con beta bloqueadores, ya que pueden causar falla cardíaca o arritmias. Los bloqueadores alfa 1 y la clonidina tampoco se pueden dar juntos. Un IECA y un ARA2 tampoco se pueden dar juntos debido a que pues primero, no tiene sentido el darlos juntos. Segundo, genera un efecto hipotensor demasiado alto. Y tercero, puede generar una disfunción renal grave. Debido a que, pues, como ya sabemos, el esquema del sistema renina-angiotensina-aldosterona, vemos en dónde va a actuar cada uno de ellos. Un IECA o un ARA2 más inhibidores de la renina, es decir, el único que existe aquí en estudio, pues obviamente tampoco se puede dar y tampoco están indicados. Entonces, ya sabemos, teniendo esto en cuenta, ya sabemos las combinaciones prohibidas. Ahora vamos a ver las combinaciones que sí se pueden dar y cuáles son las más recomendadas para Colombia. Entonces, tenemos a los IECA con los diuréticos tiacídicos. En este caso tenemos varios ejemplos, está el enalapril, captopril o perindopril, y cada uno de ellos con cualquiera de los diuréticos tiacídicos, puede ser clortaliona, indapamida o hidroclorotiazida, que ya sabemos qué pasa con la hidroclorotiazida. Cabe resaltar que la indapamida tiene un efecto hipotensor un poco, mucho mayor que los otros diuréticos tiacídicos, entonces por lo cual pues se recomienda usar más que todo la clortalidona o la hidroclorotiazida en caso de tenerla disponible. Un IECA con un bloqueador de los canales de calcio se puede dar en enalapril con la amlodipino o en enalapril con la ifedipino, que es la que más vemos en consulta. Un ARA2 con los diuréticos tiacídicos pasa lo mismo, se puede dar losartán, valsartán y irbesartán según amerite el caso, junto con cualquiera de los diuréticos tiacídicos que puede ser clortaleona, indapamida o hidroclorotiazida. Se puede dar un ARA2 con los bloqueadores de calcio dihidropiridínicos, entonces está el losartán, valsartán y telmisartán con el amlodipino. Y los diuréticos tiacídicos se pueden dar en combinación con los bloqueadores de los canales de calcio dihidropiridínicos, que ya nos dimos de cuenta que esta sería como el manejo farmacológico para un paciente de descendencia afroamericana. En este caso, pues está la amlodipino y la clortaleona, indapamida, hidroclorotiazina o el difedipino con los diuréticos que ya mencionamos. Para concluir, pues hay algunos ensayos clínicos y efectos cardiovasculares que pues
han demostrado que esta terapia combinada sí tiene un buen impacto sobre la vida de nuestros pacientes. Y obviamente ya sabemos que esta terapia combinada siempre se debe instalar al inicio de un paciente con hipertensión arterial en estadio 2. Y los que más se han beneficiado son aquellos que ya tienen un primer evento cardiovascular mayor. Y ya, ese sería como la manera de instalar una terapia combinada doble. Y también hay que tener en cuenta que al escoger una terapia combinada de IECA y calcioantagonistas dihidropirínicos, se debería preferir el uso de calcioantagonistas dihidropirínicos. Ya sabemos que los no dihidropirínicos están para otras cosas y la verdad casi no se usan en hipertensión arterial. Acá es un poco más de lo mismo. Casi siempre se recomienda usar obviamente esta terapia en pacientes que fracasaron con la monoterapia y que persisten con cifras tensionales mayores de 140-90 o mayores de 135-85 en el mapa WAMPA, que ya también ya lo vimos anteriormente, y no se recomiendan las combinaciones de beta bloqueadores, ya que pues pueden generar un efecto hipotensor demasiado mínimo y inferior a la hidroclorotiazida en dosis bajas. Entonces, de por sí los beta bloqueadores también los tenemos allá como quieticos. Y ya sabemos que ellos no se instauran como manejo farmacológico en monoterapia al inicio ni en combinadas, porque la verdad, casi siempre las combinaciones más recomendadas ya las vimos. En el caso de necesitar nosotros la combinación de 3 medicamentos, son aquellos pacientes que ya tienen una hipertensión que no funciona a dosis también máximas, que se le puede dar de un medicamento en terapia combinada, y algunas de las combinaciones pues más recomendadas en este tipo de pacientes son los ARA2 con los diuréticos tiazídicos y los bloqueadores de los canales de calcio dihidropiridina. O, en caso tal, aquí lo único que cambiamos es el IECA más los diuréticos tiazídicos y los bloqueadores de calcio dihidropirídicos, si se dan de cuenta. Entonces, si venimos de un paciente que le iniciamos manejo farmacológico con un IECA, entonces, si no respondió a nuestro tratamiento, a nuestra monoterapia, entonces venía con IECA, una combinación recomendada puede ser un bloqueador de los canales de calcio hidropirínico, entonces le agregamos el bloqueador de los canales de calcio hidropirínico. Ya está en terapia combinada. No funcionó la terapia combinada y no nos respondió a altas dosis, entonces nos vamos a la adición de un diurético tiazídico. Y así, pues, tratamos de lograr de controlar la tensión arterial. Entonces, ahí está cada una de las combinaciones recomendadas. Aquí ya vamos a finalizar. Entonces, normalmente estas son situaciones especiales en las cuales se intercambia un poco el manejo farmacológico en nuestros pacientes. Entonces, en pacientes que tengan enfermedad coronaria y obviamente que cursen con hipertensión arterial, el objetivo siempre va a ser que se propone es lograr una meta menor de 130 a 80 milímetros de mercurio, y los medicamentos que son indicados principalmente en estos pacientes con enfermedad coronaria son los IECA, ya que pues se ha demostrado que una disminución de al menos 10 milímetros de mercurio en las cifras tensionales ha reducido el 13% de la mortalidad, el 17% de la enfermedad coronaria, el 20% en eventos vasculares mayores, el 27% de la enfermedad cerebrovascular y el 28% de falla cardíaca. Obviamente, cabe resaltar que en esta puede variar eh, según la edad, y obviamente en pacientes mayores de 70 años, normalmente las cifras tensionales que queremos mejorar son de 100, que queremos mantener es por debajo de 130-80, que ya lo vimos al inicio. ¿Cuáles son los beneficios de mantener esas cifras tensionales pues en rangos, en control? En caso, pues obviamente de tener esta enfermedad coronaria, hay un comportamiento en J, sobre todo en las cifras diastóricas,
donde pues obviamente hay una disminución y vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir, por eso se le dice que tiene un comportamiento en J y manejar normalmente se solicita manejar unas cifras tensionales diastólicas entre 70 a 80 mililitros de mercurio para evitar todos esos efectos cardiovasculares que ya mencionamos anteriormente y en pacientes que tengan una falla cardíaca con fracción de eyección conservada más una persistencia de hipertensión arterial. Obviamente aquí se está indicada el uso de la espironolactona para disminuir esos desenlaces cardiovasculares. En cuanto a los beta bloqueadores, también pueden ser efectivos en la disminución de la aparición de la angina de pecho. Y aquí va a haber una mejoría en la capacidad física, pero pues también va a haber una disminución del dolor torácico y cambios en el segmento ST, también a raíz de la actividad física. Aquí podemos encontrar el carvedilol, el metoprolol, el propanolol y el bisoprolol. Y pues están altamente recomendados en estos pacientes. Entonces aquí los beta bloqueadores sí van a ser de uso en esta patología específica que curse con hipertensión arterial. Otros que están indicados son los calcioantagonistas dihidropiridínicos, que se pueden combinar con, obviamente, con los beta bloqueadores y ellos previenen la angina con cifras tensionales menores de 120 milímetros de mercurio y disminuyen el riesgo de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares también. Aquí tenemos a los no dihidropiridínicos, el diltiazem y el verapamilo también se pueden hacer de uso en los pacientes con angina estable. Acuérdense que estos no se pueden combinar con otros medicamentos y también se pueden usar en falla cardíaca. Los diuréticos tiacídicos, que ya sabemos cuáles son, disminuyen obviamente los eventos cardiovasculares, tienen una recomendación 2A y los medicamentos como los nitratos, que esos no los tocamos actualmente, se pueden utilizar excepto en aquellos pacientes de infarto del ventrículo derecho. Tengan en cuenta que esto es en enfermedades específicas que cursan con hipertensión arterial. El manejo farmacológico de la hipertensión arterial ya se los di anteriormente. Entonces, para que por favor no se vayan a confundir. En la falla cardíaca también la hipertensión arterial va a estar presente en el 75% de los pacientes y se ha demostrado que el uso de los beta bloqueadores da una mejor sobrevida a estos pacientes. Ya sabemos cuáles son, pueden ser selectivos o no selectivos. En este caso, pues obviamente con falla cardíaca vamos con los selectivos y encontramos el metoprolol, el bisoprolol, el carvedilol y el nebivolol y algunos antagonistas de la aldosterona como la espironolactona y la eplerenona. La clortalidona y el lisinopril mostraron una menor aparición de falla cardíaca con fracción de eyección reducida y demuestran una superioridad con el amlodipino y la doxazosina. Y en cuanto al síndrome coronario agudo, pues podemos usar los beta bloqueadores endovenosos, en este caso el esmolol o el labetalol. En cuanto a la fibrilación auricular, pues si existen cifras tensionales no controladas, que ya sabemos que son aquellas mayores de 140-90 milímetros de mercurio, esto se asocia a mayores riesgos de eventos tromboembólicos y obviamente un riesgo alto de sangrado no mayor y aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, normalmente la meta en estos pacientes es conseguir una presión arterial menor de 140-90 y una meta en pacientes de mayores de 90 años que tengan fibrilación auricular, que son las que vimos al principio, que tienen, que son patologías que se les puede dar un poquito, unas metas un poco más laxas debido a pues, su patología de base. En esta serían cifras tensionales menores de 150-90 milímetros de mercurio. Y se les recomienda obviamente mantener una actividad física regular, que son eh, lo que más se les recomienda a nuestros pacientes como inicio. Cabe resaltar que la terapia no farmacológica nunca se deja de lado, aunque esté bajo terapia farmacológica. Entonces, es decir, si tiene una terapia farmacológica, monoterapia, biterapia, triterapia, lo que sea, debe aún estar acompañado de estilos de vida saludables. En cuanto a pacientes que cursen con diabetes mellitus y también con hipertensión arterial,
vemos que no se han encontrado mejoría en los desenlaces cardiovasculares con diabetes, si con el control de las cifras tensionales de forma intensiva, es decir, sistólica menor de 120 en comparación con una sistólica menor de 140, es decir, no se ha encontrado ninguna diferencia en mantener esas cifras tensionales por, por debajo o llegar a la normalidad y asegurar de el tratar del paciente hipertenso con diabetes mellitus asociada, casi siempre se les da un IECA o un ARA, que ya nos dimos cuenta que los ARA están un poco mejor indicados en esta patología, ya sean solos o en combinaciones con los calcioantagonistas dihidropirínicos. Acuérdense que los no dihidropirínicos no los usamos casi en combinación. Y sus metas, pues ya lo tocamos actualmente, que son menores de 140-80 y reducir obviamente el posible progreso de una nefropatía diabética, que es una de las complicaciones más graves que tiene esta patología. Y en cuanto a la enfermedad renal crónica, que la estuvimos tocando un poco y le hicimos como un brochazo en toda la charla que tuvimos, lo mejor es mantener cifras tensionales por encima de 115/75, no dejarlas tan bajito, debido a que pues podemos aumentar el riesgo cardiovascular y obviamente duplicar la elevación de 20 a 10 milímetros de mercurio en enfermedades renales y que no sean diabéticos, ya que pues si disminuimos obviamente la perfusión a nuestro riñón, que es el que está encargado de mantener ese control de la presión arterial, obviamente vamos a causar un efecto adverso que no queremos en nuestro medio. Obviamente se va a ver acompañado de una disminución de la tasa de los eventos cardiovasculares y de la mortalidad, y normalmente se recomienda el uso de la espironolactona, ya que disminuye la proteinuria en un 58%, aunque aumenta la hipercalcemia. También se hace uso de los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, en este caso pueden ser más un IECA o un ARA2, que esta combinación de porcina hipertensión arterial no la miramos ni la tocamos, cabe resaltar, y se recomienda el uso concomitantes de IECA, ARA2 o inhibidores directos de la renina, que eso ya quedamos descartados desde el inicio, que eso tampoco hacíamos esa terapia combinada. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular, el objetivo en esta patología obviamente siempre es prevenir el edema cerebral y limitar la transformación hemorrágica del infarto. Luego un evento isquémico, es decir, que no progrese de un ACV isquémico a un hemorrágico. Y normalmente casi siempre a estos pacientes no se les baja la tensión arterial, debido a que pues ella es la que está compensando la pérdida obviamente de sangre de estos tejidos, la pérdida de la perfusión en los primeros días del evento. Posteriormente sí se puede reducir de un 20 a un 30% para pues, conseguir una mejor evolución. La meta normalmente es mantenerlos en cifras tensionales de 185-100 y sostenerlo así las primeras 24 horas desde que iniciamos la terapia. Posteriormente, si ya vemos según el paciente lo que podamos encontrar, y en pacientes que tengan 155 milímetros de mercurio presentan obviamente menores posibilidades de morir a los 90 días que aquellos que tienen una presión arterial mucho mayor de 155 a 220 milímetros de mercurio, que este es el estudio CHIPS. Este estudio CHIPS más que todo es para embarazadas, ya que pues obviamente en pacientes embarazadas también podemos encontrar estadios de hipertensión, que en este momento no los vamos a tocar a fondo porque es otro tema de revisión, lo cual pues una reducción intensiva de estas cifras tensionales tienen y generan cambios significativos a corto plazo, y también disminuyen la mortalidad en los 3 meses, y obviamente estas cifras tensionales deben ser un grupo de manejo activo para poder enfocar bien a nuestro paciente. Algunas guías recomiendan la nicardipina o el labetalol para disminuir estas cifras tensionales, y el reinicio de la medicación de antihipertensiva oral debe estar relacionado con la deglución adecuada para prevenir el riesgo de broncoaspiración. Es decir, si tenemos un paciente que tiene una vía oral restringida, obviamente no le podemos dar el manejo que le dimos a otros.
por lo cual pues obviamente aquí se le indica la nicardipina o el labetalol. La meta es mantener su presión arterial por encima de 140 milímetros de mercurio para lograr la perfusión adecuada, y menores de 100 milímetros de mercurio se asocian con un peor pronóstico y deterioro neurológico, y no hubo un cambio significativo en cifras tensionales por debajo de 150 milímetros de mercurio y 180 milímetros, que ya sabemos qué es lo que conlleva esto. Y con esto acabaríamos la revisión del día de hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero haya sido de ayuda cada una de las patologías vistas aquí actualmente y el manejo farmacológico y no farmacológico que tuvimos de la hipertensión arterial. Y espero les haya servido. Hasta luego, gracias.